Muy bien, pues vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. En esta mañana la vamos a encontrar en la epístola a los Gálatas, el capítulo 5, así que vamos a leer ese texto. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 13. Vamos a leer el texto que nos dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Siempre que vamos al libro de los Gálatas, a esta epístola, es conveniente recordar, aunque sea brevemente, cuál era esta iglesia y quién eran los Gálatas, para poder entender mejor su mensaje. Se conocía como Galacia, en la zona central de lo que hoy es Turquía, y su capital era la misma que es hoy, Ankara, era la misma. Y las iglesias que estaban situadas en esta zona eran las iglesias de Derbe, Listra e Iconio, que Pablo menciona en otros lugares, aunque no sabemos exactamente a cuál de estas iglesias iba dirigida la epístola. ¿Quién eran los Gálatas? Los Gálatas eran tribus de celtas que habitaban en Francia y que por distintas razones pues se dispersaron, y muchos de ellos pues emigraron a esta zona de Turquía, lo que entonces se conocía como el Asia Menor. Así que podemos decir que los Gálatas eran gentiles con las tradiciones y costumbres paganas de los celtas. Y aún así el mensaje predicado por Pablo en aquellas ciudades pues transformó sus vidas y abrazaron el cristianismo, a pesar de que venían de costumbres tan paganas, ¿no? Pero al igual que en otros puntos de misión de Pablo, pues los judaizantes se introdujeron en aquellas iglesias y trastornaron el mensaje de la gracia, haciéndoles creer que la salvación mediante la fe en Cristo estaba bien, pero no era suficiente, sino que tenían que hacerse primeramente judíos, mediante la circuncisión. Y este es uno de los temas centrales de toda la epístola, y concretamente de este pasaje que meditaremos hoy. Y el pasaje nos empieza hablándonos de la libertad cristiana, que es un tema que conocemos bien, pero que de tanto en tanto pues también es conveniente que lo repasemos de nuevo, ¿no? Libertad es un término muy amplio, que se podía estar hablando horas y horas, ¿no?
Pero la libertad que se refiere aquí el apóstol Pablo es la libertad de la ley del antiguo pacto. Concretamente se refiere a esta libertad que Pablo menciona al antiguo pacto como un yugo de esclavitud. Y no es porque la ley sea mala en sí, porque os acordáis aquel salmo que decía: la ley es perfecta, que convierte el alma. O aquel otro que también decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Algo que es bueno, la ley es buena, pero se convierte en un yugo de esclavitud por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Y es un yugo porque su exigencia es tan alta que nadie la puede cumplir en su totalidad. Y Dios ya lo sabía cuando dio la ley a Moisés, pues ya sabía que ninguno de nosotros la íbamos a poder cumplir. Y es por ello que Dios en su eternidad ya proveyó de una solución para poder ser justificados, y es por medio de la fe en Jesucristo. A partir de entonces, pues Dios nos libera del peso del pecado por no cumplir esa ley, que no podemos cumplir ninguno. Y ese peso es cargado sobre Jesucristo en la cruz, y nosotros somos libres. Nos libera de esa carga. Cristo cumple con la ley de Dios, la cumple hasta las últimas consecuencias, y nosotros nos apropiamos del beneficio de ser justificados por la fe en la obra de Cristo. Pues esa es la libertad que ahora podemos disfrutar, y Pablo a los romanos lo explica mucho mejor que yo. Fijaros que es definitivo, Romanos 7, versículo 6. Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Somos libres de la ley, como dice Pablo en este texto. Ahora bien, esta libertad que nosotros gozamos ahora no es la libertad que entiende el mundo. La libertad a la que mucha gente aspira, pues es, ya lo sabemos, ¿no? Esa ley sin imposiciones, sin límites. Pero realmente pensamos que si realmente la gente pudiera vivir de esta forma de libertad sin límites, pues el mundo sería un caos, si os lo pensáis, porque el hombre es un ser caído, su inclinación siempre es al mal. Sería terrible que el hombre fuera libre completamente. En cambio, la libertad del cristiano es otra cosa. Y la clave, ¿dónde está? Está en quién dirige nuestra voluntad. Nosotros somos hijos de Dios, somos redimidos en Cristo. Aún así, lo sabemos, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo seres caídos, y podemos seguir cayendo en el pecado de desobedecer la ley de Dios. Entonces, si Dios nos hace libres, ¿cómo Dios nos hace libres si aún somos pecadores? Pues digamos que Dios se fía de nosotros y nos hace libres. ¿Por qué? Porque ahora su Espíritu habita en nosotros, que es lo que nos dice el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. El Espíritu de Dios habita en nosotros y el amor es lo que condiciona nuestros actos. Yo, meditando en esto, pues se me ocurrió un ejemplo. Hoy en día, pues mucha gente pues tenemos mascota, tenemos perro, y sabéis que hay perros que si están bien adiestrados, pues los podemos sacar a la calle pues sin que lleven correa, sin estar atados, y les podemos dar pues un cierto grado de libertad para que correteen por las zonas que pueden hacerlo. Y seguro que hemos visto pues muchos perros, mucha gente que tiene perros y los tienen así, ¿no? Que van sueltos por la calle.
y no hacen nada malo, y a la mínima llamada de su dueño pues van directamente le obedecen. Y esos perros que no van atados son libres, pero generalmente no van a usar su libertad para atacar a otros perros ni huir de sus dueños, ni andar por donde no deben. ¿Cuál es la atadura, esa invisible que une a ese perro con su dueño? Pues podríamos decir, en este caso, que esa atadura invisible es lealtad y fidelidad de ese animal a su dueño. Y no necesitan correa, porque no se van a escapar. El dueño pues conoce a su perro y el perro siempre obedecerá sin necesidad de ataduras. Pues bien, es un ejemplo, salvando las distancias, pues podríamos decir que Dios pues también nos confía también esa libertad sin necesidad de que esa correa de la ley, que ya no necesitamos que nos ate, ¿no? Porque hay algo dentro de nosotros que nos guía y nos aconseja para cumplir la voluntad de Dios. Y ese algo en realidad es alguien, es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es mi dueño, que está habitando dentro de mí. Y esa libertad que el Espíritu pues, nos otorga es una libertad que, ya lo hemos dicho antes, que es obtenida por la fe y se basa en el amor que procesamos a Dios y el que Él nos procesa a nosotros. Pero esta libertad es una libertad en la que tenemos que mantenernos firmes, como dice el primer versículo de nuestro texto. Estad pues firmes en la libertad. No es un relajarme y hacer lo que me dé la gana. Es un estar atento a la orden de nuestro dueño y obedecerle por amor. Es una libertad activa, que Dios nos confía para que podamos vivir en un nuevo estilo de vida. En el caso de los Gálatas, ellos habían entendido bien al principio el mensaje de la gracia. Ellos no procedían del judaísmo y ellos eran gentiles y su vida pasada pues era conforme a la carne y a las obras de la carne, que luego más adelante Pablo pues menciona aquí en ese mismo texto. Pero Jesucristo hizo de ellos nuevas criaturas, y ya no vivían conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cuál fue el problema? Lo hemos mencionado, que tras el Evangelio de Pablo que ellos aceptaron, vinieron otros falsos hermanos y les impusieron un evangelio diferente. Y sus palabras, las palabras de estos hermanos, o falsos hermanos en realidad, llegaron a ser tan persuasivas que llegaron a creer que la gracia no era suficiente y que debían someterse al rito de la circuncisión. Entonces, ¿qué pasó? Que dejaron de estar firmes en la libertad de Cristo y se fueron detrás de otras voces y otros mensajes diferentes. Siguiendo el ejemplo que acabamos de decir, ¿os acordáis? Ese perro que corretea libre alrededor de su dueño, pues escuchó otras voces y se fue detrás de ellas, de esas otras personas que le llamaban, y esos falsos dueños, ¿qué hicieron? Les volvieron a atar una atadura a su cuello. Claro, ¿cómo se sentiría el verdadero dueño al ver que su animal está siendo atado de nuevo y se va con otra persona? Pues así se sentía Pablo, y más que Pablo, pues el propio Señor, al ver a los Gálatas volviendo otra vez a la esclavitud de la ley. Si leéis toda la epístola, veréis a Pablo que en realidad está muy enfadado. Vemos aquí en la epístola a un Pablo realmente enfadado, que incluso les llama necios y insensatos. Y es que realmente el enfado de Pablo era justo y ellos necesitaban una amonestación muy severa, porque estaban corriendo un grave peligro de desviarse del camino verdadero y abandonar la fe. Como dice el texto, ellos empezaron bien la carrera, estaban corriendo bien,
pero en un momento dado abandonaron ese camino para seguir otros caminos que no les llevaban a la vida eterna y estaban realmente en peligro de perder la salvación. Pues esta era la problemática de los Gálatas, la que hemos dicho, que casi ocupa toda la epístola a los Gálatas. ¿En qué sentido podemos aplicar el mensaje de esta epístola para los cristianos del siglo XXI? Claro, el problema de los judaizantes de esta iglesia era un problema que persiguió a Pablo en otras muchas iglesias, lo hemos reflejado en otras epístolas. Hoy en día, pues ya sabemos que hoy pues no tenemos este problema de falsos hermanos que vengan a imponernos a nosotros que nos operemos de la fimosis, ¿no? Hoy en día, pues esto no es así. Pero hay una serie de principios en la carta que siguen siendo válidos y actuales. Y el primero es el de la libertad en Cristo. Y todo lo que hemos hablado en cuanto a esto sigue siendo de total actualidad y es aplicable para nosotros. Entonces, ahora igual que entonces. El Señor nos ha libertado también del mismo yugo de esclavitud que liberó a los Gálatas. Y esa libertad que tenemos en Cristo es una forma de testimonio delante de los que nos rodean. Frente a esa cantidad de gente que vemos, ¿no?, que van atados a las leyes humanas, nosotros podemos enseñarles que se puede vivir en libertad, con la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Sabéis que en nuestros días pues hay otras religiones que imponen normas a sus seguidores. Por ejemplo, pues acaba de mencionarnos nuestro pastor el Ramadán. Pues hay el Islam, el budismo o incluso pues hay algunos aspectos del catolicismo que imponen normas a sus seguidores. Y todo esto viene dado porque esas religiones tratan de acercarnos a Dios mediante esas normas, mediante esas acciones que tenemos que hacer. Pero el problema ya lo sabemos bien, y es que no hay posibilidad de llegar a Dios mediante nuestras buenas obras, nuestras acciones. Ni las oraciones, ni la circuncisión, ni una vida aislada en un monasterio nos pueden acercar a Dios, porque somos pecadores, y eso es definitivo. No podemos tener contacto con el Señor porque somos pecadores, y Dios es santo, no podemos acercarnos a Él. Así que el camino es inverso, es Dios el que ha querido acercarse a nosotros. A los ojos de Dios somos como aquel leproso que ni por asomo se podía haber acercado a Jesús. Aunque hubiera cumplido toda la ley, ese leproso no podía, porque la propia ley le decía que no podía acercarse a alguien sano. ¿Y qué fue? Que Jesús fue el que se acercó al leproso. Y no solamente se acercó, lo tocó y lo sanó. Y le liberó de su enfermedad. Y lo hizo puramente por gracia, lo hizo solamente por amor. Pues esta fue la experiencia de los Gálatas, y es nuestra experiencia también. Somos libres de la lepra del pecado y del yugo de las reglas para acercarnos a Dios. Somos libres de eso, porque el Señor lo hizo todo. Y esa libertad es la que tenemos que proclamar a todo el que nos rodea. Es la libertad que Dios quiere darnos, tan solo a cambio de ¿qué? A cambio de nuestra fe y de nuestro amor a Él. De creer, solamente creer que Él nos puede sanar de esa lepra. Pues esta es la libertad que tenemos que proclamar al mundo. Pero esa libertad también es la que debemos experimentar también en nuestras iglesias locales. Porque el problema de los Gálatas, si leéis, como os digo, si leéis toda la epístola, os veréis que el problema se produjo en la iglesia local, por personas que les imponían dentro de la iglesia pues abandonar esa libertad en Cristo. ¿Puede darse este problema también en nuestras iglesias locales?
pues es un tema peliagudo, porque ha producido más de una división y sigue haciéndolo en iglesias locales. Puede ser por hermanos que imponen su visión de la iglesia o alguna interpretación de alguna doctrina, alguna tradición, alguna costumbre que se convierte en ley para algunos, pues por ejemplo, ¿no? Pues hay hermanos que piensan que la mujer no puede predicar, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, en la iglesia, ¿no? Hay situaciones así que producen divisiones dentro de la iglesia local. Claro, podemos comparar esa situación de los judaizantes de la epístola a los Gálatas con estas hermanos. No, tampoco es eso. No son comparables porque los judaizantes estaban imponiendo cosas que iban en contra del fundamento del Evangelio, de la salvación por gracia. Y ese tipo de actitud pues no tiene cabida en la iglesia. Sin embargo, sí que pueden darse el caso de que hayan diferencias de criterio en relación con temas secundarios. Eso sí que puede pasar. Pues yo recordaba, nuestra iglesia de La Torrasa hace muchos años, pues hubo un tiempo que se suscitó pues, la discusión de si la mujer podía llevar velo o tenía que llevar velo en el culto, ese velo que llevaban antes las mujeres. Y esto lo he vivido. Cuando Lourdes y yo éramos novios, ya entraba a la iglesia y allí en el último banco pues habían velos, tenían que ponérselo para poder entrar al culto. También hubo algunas quejas, algunos hermanos que veían con malos ojos que las mujeres fueran con pantalones en la iglesia. Cosas así, ¿no? Yo era muy joven, pero yo me acuerdo que son temas que incluso se llevaron a reunión de iglesia y eran motivo de discusión. Y habían personas que interpretaban los textos del apóstol Pablo, la mujer calla en la iglesia, y cosas así, ¿no? Y las interpretaban de forma muy literal. Y el tema al que quiero referirme con esto no es el tema de qué bando tenía razón, no se trata de eso, sino el tema que estamos hablando de la libertad cristiana en la iglesia local, ¿no? En el caso de los Gálatas, pues estaba muy claro, y Pablo pues está del lado de la gracia, y directamente acusa a estos hermanos que son falsos hermanos porque están imponiendo un evangelio diferente, el caso estaba muy claro. Y frente a esa imposición, pues Pablo insta a los Gálatas para que hagan uso de su libertad en Cristo y que permanezcan firmes en esa libertad y no acepten esas imposiciones, ¿no? En el caso que estamos hablando, de estos temas secundarios, cosas así, pues a lo mejor unos estamos del lado del bando que queremos imponer algo porque lo vemos muy claro, a lo mejor otros están en el bando de los que, pues no, pues yo me aferro a la libertad en Cristo y no acepto pues otro criterio. Como digo, el tema es difícil y ha causado y sigue causando a veces, pues tristemente causa divisiones en la iglesia. Y para mí, y tal como enseña Pablo en el texto que estamos meditando, para mí la clave estaría en el último versículo que hemos leído, en el versículo 13. Fijaros lo que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es un versículo que es aplicable para todos, para los que imponen y para los que no admiten imposiciones. Y es que no podemos utilizar la libertad en Cristo, como dice el texto, para dar ocasión a la carne, para que se produzcan desavenencias, enfados dentro de la iglesia. Y la frase última es la que nos da la solución, servirnos los unos a los otros en amor. No debe haber hermanos que impongan y otros hermanos que obedezcan. Todos estamos en igualdad de condiciones, como dice el texto. Y en nuestras diferencias, que las habrá, pues lo que ha de predominar por encima de todo
lo que dice el texto, el amor. El amor tiene que predominar por encima de todo. Y si es así, pues estaremos haciendo un uso correcto de la libertad en Cristo. Y toda diferencia pues se podrá solucionar si somos creyentes suficientemente maduros y para hacer uso de esa libertad. Pues como decía al principio, este tema pues da para mucho que hablar y ahora podríamos hacer un debate, ¿no? Como decía el señor Miguel, ¿no? Hay mucha literatura al respecto en cuanto a la ética cristiana, estos temas. Incluso en los centros de estudios bíblicos, pues hay seminarios completos que tocan estos temas, ¿no? Porque son temas que afectan muy directamente a las iglesias locales. Obviamente, pues yo solamente os pretendo dejar estos principios básicos que nos enseña este texto en relación con la libertad cristiana. Y visto lo visto, pues solo me queda añadir, bueno, se podría decir mucho más, pero solamente pues lo que siempre decimos cuando terminamos una meditación de la palabra, y es que el Señor nos ayude, porque nos hace falta mucha ayuda, mucha sabiduría y mucha madurez cristiana para saber utilizar correctamente esa libertad que hemos obtenido en Cristo. Pues nada más que el Señor, que el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, pues que nos guíe para hacer siempre lo correcto dentro de nuestra iglesia local, que hagamos uso de la libertad en Cristo, pero con amor por encima de todo, y que sobre todo que nunca seamos piedra de tropiezo para nadie, porque el diablo está muy interesado en que eso suceda, ¿no? en que a él le encanta cuando hay divisiones, cuando hay discusiones, porque a veces una pequeña chispa pues enciende un incendio. Así que tenemos que estar muy atentos y no dejarle lugar en el seno de nuestra iglesia. Y nada más, y que el Señor nos bendiga.